Redactar es una actividad comunicativa de primer orden, que implica un estado cultural avanzado de quien la ejercita. Como no se trata de un acto cuyo dominio se practica de manera mecánica, sino de un proceso de construcción de productos escritos, su aprendizaje y su práctica demandan un cuidadoso proceso de elaboración de su materia prima, el pensamiento, y de su forma dialéctica de la escritura, que vincula el pensar con el escribir. Deriva la necesaria y estrecha relación entre contenido y forma, que todo redactor debe valorar como prioritaria y como eje de cualquier ejercicio que se proponga realizar. En torno a ella giran, pues, las características o cualidades de la buena redacción, que luego analizaremos. El comienzo de la redacción se podría decir que fue con el establecimiento de la gramática. Los primeros gramáticos surgieron en India. De hecho, la primera gramática como tal es la de Panini, quien analizó de manera brillante el sánscrito. En Occidente, la gramática se empezó a estudiar desde los filósofos griegos, quienes hicieron un gran esfuerzo por sistematizar y clasificar las palabras. Pensadores como Aristóteles y los famosos sofistas dedicaron muchas horas al estudio del lenguaje. Durante la Edad Media y el Renacimiento hubo muchos avances en el estudio de la lengua, la cual se estudiaba muy de cerca con las categorías lógicas. Un elemento de la filosofía. Todos los documentos se redactaban en latín, la lengua culta que muy pocos sabían leer y escribir. Aunque es gracioso saber que lo que hablamos ahora en español viene del latín vulgar, pues era el que se hablaba, y el latín culto, que era el que se escribía, no nos legó tanto en nuestro idioma cotidiano como su contraparte vulgar. Más tarde, en el Renacimiento, hubo una ola del nacionalismo y varios pensadores decidieron comenzar a escribir en sus propias lenguas. Este gran cambio impulsó los estudios lingüísticos, en los que por un lado se analizó la relación de las lenguas modernas y, por otro, se intentó descifrar los textos e inscripciones antiguos. Poco a poco, más ciencias como la sociología, la antropología y la etnografía contribuyeron a estudiar las lenguas de las diferentes culturas. Fue toda una contribución. Otro punto muy relevante que sucedió a finales del siglo XIX fue que se constituyeron las academias de la lengua, las cuales comenzaron a describir y regular el uso de los lingüísticos, sobre todo a niveles ortográficos y sintácticos. Se podría decir que aquí se inauguró una gran etapa de la redacción. Dentro de las características de la buena redacción podemos notar la claridad. La primera característica de la buena redacción es la claridad. Si la intención de quienes escribimos es que nos entiendan un amplio público, esto nos exige claridad en las ideas y transparencia expositiva. A la claridad mental o de ideas debe corresponder el lenguaje fácil, basado en palabras transparentes y breves, frases, con el firme propósito de que el pensamiento de quien escribe llegue a la mente del lector desde la primera lectura del escrito. Otra de las características es la concisión. Otra obligación de la prosa es la concisión, virtud o cualidad que consiste en decir lo más con lo menos, ahorrar palabras y evitar lo innecesario. Ser conciso exige precisión en el lenguaje, combatir el exceso verbal y la complacencia, y acabar con las imprecisiones. La concisión, en síntesis, genera rapidez y viveza en el estilo de nuestra redacción, mediante el empleo de verbos activos y dinámicos. Otra de las características es la sencillez. Consiste en emplear palabras de uso común como tercera cualidad de la buena redacción. La sencillez no quiere decir vulgaridad, que con palabras de uso común se pueden expresar elevados pensamientos, y que esta obligación del buen redactor va de la mano con la naturalidad.
Ser sencillo es huir de lo enredado, de lo artificioso, de lo complicado. Es ser natural. Sencillo es aquel escritor que utiliza palabras de fácil comprensión. Y natural, quien al escribir se sirve de su propio vocabulario, de su habitual modo expresivo, procurando unir la sencillez con exactitud. La importancia de elegir acertadamente el tema que se va a tratar en un escrito, recopilar cuidadosamente los datos necesarios para su desarrollo, ordenar y clasificar la información, formular el plan general del escrito, redactar y reformular el borrador, redactar el trabajo definitivo y revisarlo cuidadosamente antes de la presentación de sus lectores o destinatarios. En el dominio de la relación, es indispensable practicar y practicar. Se aprende a redactar solo redactando y redactando.